¿Los muertos duermen? La fiesta de Todos los Santos es una celebración litúrgica que nos recuerda cómo se vive la comunión en el cuerpo de Cristo. Y es un tema que es importante. Estudiemos del Catecismo un literal sobre esto. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 957. La comunión con los santos, no veneramos el recuerdo de los del cielo, tan solamente como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como de fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. De este modo, la comunión implica una relación, un amor fraterno que solamente se puede dar entre dos personas. Y es aquí donde se genera el problema por parte de los no católicos sobre la aceptación de esta verdad, ya que según ellos no puede haber comunión sencillamente porque los muertos están dormidos y no pueden escuchar nuestras oraciones. Para ello, acuden a citas como las siguientes: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. U otras, como la del Salmo 6, capítulo 6, versículo 5, o Job capítulo 14, versículo 12. Incluso en el Nuevo Testamento citan: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Para responder estas citas es importante tener claro que cuando alguien moría en el Antiguo Testamento e incluso antes de la resurrección de Cristo, se iba al Sheol, no al cielo, como sucede después de la resurrección. Esto es clave para no permitir que los no católicos atribuyan a los que mueren en Cristo el mismo estado de quienes morían antes de la resurrección. Es por ello que los judíos concebían que en el Sheol no se podía hacer nada, y de ahí que el estado de un muerto se considerara sin memoria. Pero cuando leemos a Cristo explicar la parábola de Lázaro y el rico, observamos algo distinto. Cristo nos enseña que una vez en el abismo, el rico es consciente de su estado y sobre todo de lo que sucede en la tierra con sus familiares. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Como se lee, el rico estaba consciente, aunque ya había muerto. Así Cristo nos enseña que los muertos sí son conscientes de su estado. Entonces, ¿por qué la Biblia menciona que duermen? Si observamos el estado de un muerto y de alguien durmiendo, vemos que la posición corporal y la apariencia es similar, de ahí que se considera que los muertos duermen. El uso del término dormir es metafórico cuando se refiere a los muertos. Además de Cristo enseñarlo con la parábola de Lázaro y el rico, lo observamos también en el Apocalipsis, en donde leemos Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11. Almas siendo conscientes de lo que vivieron en la tierra, clamando a Dios justicia. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Una muchedumbre de pie delante del trono, alabando a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Los ancianos y seres vivientes delante del Cordero, presentando las necesidades de los santos en sus copas. Ninguno de estos personajes que están en el cielo se encuentra inconsciente, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos.